Nos habla hoy el libro del Génesis, el tema de la vida de José. José, que tiene 11 hermanos más, ellos hacen parte del pueblo de la elección, es lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. José es el hombre de Dios, el hombre favorito, el hijo favorito de Jacob. Es el hombre inspirado por el Señor, que le ha dado unos dones extraordinarios, como es el caso de interpretar los sueños. Y se nota en el entorno de él, en sus hermanos, bastante envidia, celos, y lo que buscan es eliminarlo, matarlo. A fin de cuentas, en esa discusión que se presenta, resuelven más bien los hermanos, en primera instancia, lanzarlo a una cisterna. Estuvo ahí un tiempo sin probar bocado alguno, luego lo sacan de ahí y lo venden a una caravana de madianitas que iban directo hacia Egipto. Fue vendido en Egipto. Tuvo que trabajar en una tierra lejana. José fue arrebatado del seno de su familia, fue arrebatado de la cercanía de su hermano Benjamín y mucho más de su papá, de su padre Jacob. Fue un momento difícil y doloroso no poderse despedir de su papá, de su hermano, no poder defenderse y sufrir la injusticia por parte de sus hermanos, los mismos consanguíneos. Llega a Egipto, tiene que vivir momentos muy difíciles. En primera instancia se nota cómo él era favorecido y Putifar lo tenía en buen concepto, un hombre que hacía prosperar todas las obras y empresas de Putifar. Era de confianza de Putifar. Resulta que la esposa de Putifar busca atracción, busca de José tener una relación más que de jefa a criado, sino una relación afectiva al punto que sea hasta sexual. José jamás cae en la tentación, huye, y esto desencadena para José un problema serio. La mujer ofendida en su orgullo femenino levanta calumnias contra José para que José sea ajusticiado. José es enviado a la cárcel, se hizo un esclavo, maltratado, humillado, encerrado en unas mazmorras donde él no ha cometido ninguna falta. Difícil todo este episodio. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a veces tenemos que vivir situaciones de injusticias? ¿Acaso Dios no da cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas buenas de Dios? ¿A qué le llama a Dios cosas buenas? La Biblia lo ha dicho, Dios te dará cosas buenas. Pero ¿cuáles son las cosas buenas de Dios? A veces hay que entender que las cosas buenas de Dios, ¿verdad?, están también precedidas de momentos difíciles. Y hay que hacerle una interpretación especial a los momentos de dolor en nuestra vida. Siempre hay un propósito especial. Y José vivió la decepción de sus hermanos, la decepción de portarse bien y guardar su castidad, el de serle fiel a Dios. Y todo eso, ¿en qué terminó? Que lo señalaron como culpable. Qué gran injusticia. Pero José sigue luchando y sigue confiando en el Señor. Llegó el momento en que el faraón tuvo unos sueños. Recuerden, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Todo este episodio que ninguno podía interpretar. José, el semita, lo interpretó. Dios le dio la sabiduría. Y el faraón halló gracia, halló confianza en José y lo nombró a él como todo el administrador de Egipto. José es ahora el que se encarga de salvar a sus hermanos. Él mismo es el que les entrega después las provisiones. Si no hubiese sucedido eso, quizás las 12 tribus de Israel no hubiesen
existido, hubiesen desaparecido. Pero José es el elegido. Y así son los planes de Dios, que a veces son insospechables, son a veces inauditos a la lógica humana, no son comprensibles. Por ello lo más fácil, lo mejor que debemos de hacer es abandonarme en ese misterio de Dios y seguir confiando y perseverando y luchando y combatiendo en oración, en lectura de la palabra, en buscar ayuda, asesoría espiritual, en refugiarme en grupos donde oran, en grupos de oración, en comunidades que me pueden dar un aliento, refugiarme en Dios, buscar los recursos necesarios para no desfallecer, porque la envidia brota y la envidia hace daño. La envidia busca desmotivarte, dañar tu corazón, verte mal, eliminarte. Pero tu corazón tiene que estar puesto en Dios. Tú no le estás sirviendo a los hombres, estás sirviendo es al Señor. Tú no sigues hombres, sigues al Cristo Jesús. Ahí está la convicción. Donde José simplemente se hubiese quedado con el tema de que por qué mis hermanos me hicieron esto y por qué me pasó tantas cosas malas, y él desiste, no hubiese tribu de Israel, no hubiese salvación, no hubiese habido, diríamos, la oportunidad de que las cosas tomaran otro rumbo. A veces tenemos que pasar por las cosas buenas de Dios, que no son las mismas cosas buenas nuestras, sino las cosas buenas de Dios son diferentes en ocasiones, y tenemos que pasar por ese trago amargo para ver glorias, para ver providencias divinas, para entender que la vida se compone de luchas, pero detrás de cada lucha viene la gloria y el propósito de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y te acompañe en cada uno de tus momentos de tu vida. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.